última presentación intitulada La evaluación formativa, un reto para la formación del docente. Presenta Gerardo López Pedrosa, Minerva Flores Barón y María de Jesús Navarro Esquivel. Entonces, pues bueno, bienvenidas y bienvenidos. Este es su espacio y disponemos de 15 minutos para presentar. Muchas gracias. A ver, buenas tardes. Me dicen si ya se logra ver la presentación. Gerard, muy buenas tardes. Por Hola, supuesto, hola. ya logramos visualizarte. Así es, aquí estamos. Ok. Bueno, antes que nada, saludarlos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Un placer estar escuchando a los compañeros que han presentado a lo largo del trabajo de esta mañana. Me presento, mi nombre es Gerardo López Pedrosa. Trabajo en coordinación con la doctora María de Jesús Navarro Esquivel y la maestra Minerva Flores Barón. Los primeros dos trabajamos como pedagogos A en la escuela normal y la última es la subdirectora administrativa. El trabajo, bueno, está enfocado en hacer un análisis sobre la evaluación formativa y la forma en que se aplica en las escuelas de educación básica, específicamente en telesecundaria, ¿sí? Que son una de las licenciaturas que ofertamos actualmente en nuestra escuela normal. Para empezar el trabajo, hago una recapitulación del contexto donde se encuentra la escuela para que tengamos una idea de dónde estamos ubicados como escuela, ¿no? Bueno, es la Escuela Normal de Sultepec, se encuentra ubicada en el municipio de Sultepec, estamos en la parte surponiente del Estado de México. Esa escuela posee una gran riqueza cultural, ya que alberga alumnos de diferentes municipios cercanos al municipio y aparte de otros estados, algunos como Guerrero y Michoacán principalmente. Actualmente la escuela tiene una matrícula de 357 alumnos en 3 licenciaturas que trabajamos con los planes 2022. Tenemos actualmente español, primaria y telesecundaria, que es en la que gira este trabajo de investigación. Contamos con una planta docente de 31 maestros frente a grupo y 3 directivos, un director y 2 subdirectores, uno administrativo y uno académico. Bueno, ¿qué dice la nueva escuela mexicana con la que trabajamos actualmente en los niveles de educación básica sobre la evaluación formativa? Dice que es un proceso continuo y flexible que se centra en el estudiante, busca mejorar su aprendizaje, no solo calificarlo, sino revisamos que busca revisar ese proceso de trabajo, no solamente el poder evaluar lo que sería el producto terminado, sino qué fue lo que el alumno tuvo que hacer para poder llegar a ese producto final. Se basa en la retroalimentación del maestro al alumno, en generar una reflexión por medio de la autoevaluación del mismo alumno y la coevaluación en grupo. Se trabaja por medio de la colaboración entre pares y su objetivo principal es desarrollar la autonomía, la autorregulación, el pensamiento crítico y reflexivo del alumno, que es ahí donde se centra ese trabajo, ¿no? Cómo hacer que el alumno sea crítico y reflexivo de su propio aprendizaje y que genere, que tenga esa autonomía en poder generar sus estrategias de aprendizaje por medio del trabajo en grupos con sus compañeros, ya que trabajamos por lo que son la metodología de trabajos por proyectos, que son básicamente en equipos, las llamadas comunidades de aprendizaje actualmente. Manejamos 2 objetivos, uno que es explorar a profundidad las prácticas evaluativas y el siguiente que es identificar la percepción, experiencias y significado de los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje que dan a lo que es la evaluación formativa. Recupero un poquito de lo que sería la revisión literaria, solamente son, recupero tres
tres documentos, uno que es Perrenot 2004. Él nos dice sobre la evaluación que no solo es calificar, sino comprender y mejorar el progreso del alumno. Si no solamente vamos a asignar una calificación y vamos a tratar de comprender qué fue lo que el alumno hizo para poder llegar a ese producto final y en relación a eso poder asignarles una calificación, pero más allá poderle brindar una retroalimentación para que éste mejore día con día. Para Black y William 98, dice que usar la información para retroalimentar y modificar el proceso de enseñanza. ¿Sí? ¿Cómo el alumno va a utilizar esa retroalimentación que le demos como maestros para mejorar en próximos trabajos o próximas actividades? ¿Cómo utiliza esa información para mejorar día a día, que es el objetivo de la educación, ¿no? Generar aprendizajes, pero también ir mejorando día a día esas habilidades, actitudes, valores que el alumno debe mostrar para poderse integrar a una sociedad, que es lo que actualmente nos pide la nueva escuela mexicana, generar alumnos integrales que tengan esa serie de habilidades para poderse integrar a la sociedad. Y por último, el acuerdo 100923, que nos habla acerca de lo que es la evaluación. Una parte muy importante que dice que es evaluar para aprender, no solo para medir, ¿sí? Revisar qué es lo que vamos a evaluar. Vamos a evaluar un producto o vamos a evaluar un proceso. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Solamente el producto final que el alumno hizo? ¿O va a evaluar qué fue lo que el alumno tuvo que hacer para poder llegar a ese producto? Tuvo que investigar, tuvo que organizar su información, tuvo que compartir con sus compañeros, establecer comunicación con ellos. Pues, ¿qué fue lo que el alumno hizo para poder llegar a ese producto final? Y ver cómo el alumno va mejorando día a día en relación a su propio desempeño, no en relación al desempeño de sus compañeros. Sí, ya que cada uno de los alumnos se desempeña o tiene habilidades diferentes. Entonces, es ahí una parte importante, ¿no? Evaluar al alumno de acuerdo a su propio desempeño, no en sí a lo que sus compañeros están haciendo. La metodología es un enfoque cualitativo, ya que nos permite analizar y comprender los procesos educativos. Tiene un carácter descriptivo, no experimental, ya que para un trabajo del tipo educativo no es posible que sea experimental, ya que la realidad del aula nunca va a ser la misma. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar cosas diferentes dentro de las aulas. Entonces, es un trabajo descriptivo. Este tipo de trabajo nos permite identificar características, comportamientos y fenómenos de un grupo en específico, que en este caso fue un grupo de telesecundaria de quinto semestre, que están en docentes en formación. Es un trabajo que se ubica en el modelo de investigación-acción, ya que este implica analizar la práctica educativa, identificar problemas reales, que aquí sería el cómo se está aplicando la evaluación formativa en las aulas de clase. Propone algunas soluciones contextualizadas, se analiza el contexto, depende del contexto, se hacen esas propuestas, pero lo más importante, te permite reflexionar sobre los resultados. Y en base en esa reflexión, te permite hacer reorientaciones de lo que tú ya estás aplicando para obtener mejores resultados. Este trabajo se guía por la propuesta de Kemis y Taggart, que trabaja por medio de dos ciclos o dos ejes de análisis. Es por medio de un carácter cíclico, es decir, que gira en su mismo eje, ¿sí? Va dando vueltas para poder hacer esos ciclos de análisis, y propone dos ejes. Uno que es el estratégico, que es la acción y la reflexión, y otro que es el organizativo, que es la planificación y la observación. Se utilizaron una serie de instrumentos para obtener esta información. Uno de ellos fue el diario del profesor, otro fue la observación, algunas rúbricas, cuadros de seguimiento, entrevistas semiestructuradas, y para hacer ese análisis de la información se utilizó un enfoque inductivo,
que, bueno, esta parte de la observación primero, y es un proceso que te permite identificar patrones en los datos recolectados. De ahí a poder hacer algunas conjeturas, hacer algunas conclusiones de lo que tú estás observando o trabajando mediante la información que te dieron esos instrumentos de recolección de la información. Tenemos algunos resultados, todavía no están completos, son algunos resultados que tenemos actualmente. Todavía seguimos trabajando este trabajo de investigación. La primera fue, bueno, que existe una confusión entre el significado de lo que es evaluación y lo que es una calificación. Los maestros confunden lo que es una evaluación, lo que es el proceso de evaluación, qué es lo que tienes que hacer en ese proceso de evaluación con solamente asignar una calificación al estudiante. Existen los docentes de nuestras escuelas de práctica. Tenemos escuelas de práctica en contextos rurales. Nuestras escuelas de práctica están todas en algunas zonas marginadas, tienen algunas deficiencias, muchas necesidades. Algunos maestros tienen muchos años de servicio, entonces ellos o algunos maestros tienen algún tipo de resistencia a aplicar esa evaluación formativa, ya que para nosotros pues representa un desafío más grande, ¿no? Un desafío más complejo en poder obtener o asignar una calificación valorando no solamente el producto, sino valorando el proceso que se hizo, que se llevó a cabo para poder desarrollar ese producto. La evaluación dejó de ser considerada para el alumno como un mecanismo de sanción y control, y esta pasó a que el alumno la considerara como una oportunidad para mejorar su aprendizaje, al poder obtener y poder identificar que el maestro le daba algunas sugerencias o alguna retroalimentación de lo que le estaba fallando. Entonces de ahí fue que el alumno empezó a encontrar ese valor a esta evaluación formativa, al identificar el por qué es importante este tipo de evaluación, ya que permite modificar esas prácticas o esos trabajos, solucionar esas fallas que el alumno tiene e ir mejorando día a día. Este tipo de trabajos fomenta la equidad, ya que es posible que todos los alumnos en los grupos de trabajo muestren su avance y todos puedan recibir esa retroalimentación. Una más, de estos resultados parciales, vemos que fortalece en el alumno la autonomía en investigación, en búsqueda de la información, en proponer actividades de trabajo, le da habilidades para que se autorregule, fomenta el pensamiento crítico y sobre todo le da una capacidad para que reflexione lo que está haciendo y que pueda proponer o adaptarse o a apropiarse de esos aprendizajes o esos contenidos que el docente le está proporcionando. El docente reconoce que la evaluación formativa le brinda elementos para reflexionar su práctica, reflexionarla y después poderla transformar, ¿sí? Este es un importante valor de este tipo de evaluación, ya que te permite reflexionar lo que estás haciendo y de ahí poder tomar algunas decisiones para que puedas transformar lo que estás haciendo y obtener unos resultados mejores en base a los objetivos que te has planteado. Y por último, identificamos que esta evaluación formativa debe aplicarse de forma institucional, ¿sí? Todo el colectivo de maestros de las escuelas deben trabajar con un mismo objetivo y que todos los maestros den a conocer cuál es la forma de evaluación que están trabajando y cuál es ese objetivo que están buscando en común, que sería mejorar el aprendizaje del alumno, y debe ser acompañado por un constante acompañamiento y actualización del maestro para que este proceso tenga a bien lograr los objetivos que se establecen. Para finalizar, ya que es muy poquito el tiempo, pongo algunas
referencias, no son todas, que nos guiamos para este trabajo. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gerardo, por presentar, bueno, que es portavoz también de ahí de la doctora María de Jesús y la maestra Minerva Flores, finalmente en el trabajo que ellos están desarrollando allá en la normal de Sultepec. Entonces, bueno, es importante ver esto, cómo se van tejiendo, y digo, finalmente para eso son estos espacios, ¿no? Finalmente nos van permitiendo reconocer cómo es que también vamos construyendo investigación o bien procesos de reflexión, ajá, a través de el diálogo, a través de la construcción y sobre todo de esta compartencia, ¿no? De esta equidad que podemos relacionarnos en el modo que, vamos, se escucha y reflexionamos también sobre incluso nuestro propio hacer, nuestra propia práctica, no solamente como investigadores, sino también como profesionales de la educación o bien en alguno de nuestros espacios donde está destinado esta acción que es la educación y o la formación. Pues bueno, queda un espacio para preguntas. Entonces, ¿alguien que desee aportar aquí a Gerardo o retroalimentarlo? Tenemos unos minutos todavía, por favor. ¿Nadie por allí desea retroalimentar a Gerardo? Ah, gracias, Gerardo, por dejar de compartir. Gracias. ¿Nadie? ¿O yo así al azar pregunto? Qué barbaridad, ¿no? Sí, sí, Gilberto. Bueno, yo creo que sí, es muy interesante esta idea de la evaluación formativa, pero también las situaciones que estamos inmersos en un sistema que exige una parte, digamos, burocrática, ¿no? Entonces, es difícil. También está el otro problema de que, bueno, en el entendido de que la evaluación es un proceso que contribuye a la identificación de las limitaciones, digamos, en la apropiación del conocimiento, pues me parece que tiene un elemento para reconstruir este proceso y eso es mucho, muy valioso, ¿no? Sin embargo, llega el momento final donde tenemos que tomar una decisión administrativa y eso pues es mucho, muy difícil. Quiero platicarles ya como experiencia personal. Yo tengo 50 años de docencia universitaria y me encanta la docencia, pero lo que no me gusta es la parte de firmar las actas, ¿no? Es algo realmente terrible. Sin embargo, la parte de retroalimentación, la evaluación formativa me parece que tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque a veces identifica uno algunos problemas, incluso me ha tocado encontrar algunos elementos como dislexia, por ejemplo, estudiantes que tienen algunas limitaciones y bueno, es muy difícil a veces canalizarlos. Sin embargo, me parece que sí es importante este, identificar algunos elementos que posibiliten la reconstrucción de este proceso de aprendizaje, de tal manera que hablar de evaluación formativa me parece algo mucho, muy importante. Esto. Sí, sí, muchas gracias, Gilberto. En efecto, eh, consideramos que uno de los principales ejes actualmente, pues, es justamente esta imbricación de bueno, del modelo educativo, modelos, porque incluso también puede ser una construcción de varios, donde la evaluación va más allá e incluso, y sí me atrevo a decir, porque, bueno, ahí yo me sumo también a lo que comenta Gil. Por ejemplo, el acuerdo acuerdo secretarial el 100923, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, certificación y regulación de los estudiantes. Esto lo que es el nivel preescolar, primaria y secundaria, para quienes, bueno, estamos inmersos en esto. Finalmente, trastoca ciertas situaciones que muchas de las veces se contrapone con el contradiscurso, ajá, de que, bueno, obviamente empaticemos,
con el estudiante y vayamos finalmente a estas situaciones de conocer sus necesidades formativas, que es finalmente pues lo pedagógico, ¿no? Pero coincido abiertamente, digo, quienes nos imbricamos en este proceso, sabemos que al final esto se vuelve la evaluación un proceso administrativo. Entonces, romper con estos paradigmas implica, sí, obviamente, aunque esté el acuerdo secretarial nuevamente referido o ya antes referido 100923, pues obviamente nosotros vamos a dar actuación no solamente en un sentido administrativo, sino lo que intenta, bueno, y muy puntualmente la presentación de nuestro amigo Gerardo es justamente ir a romper un poquito esto dentro del aula, dentro de las prácticas, porque finalmente estamos trabajando con humanos y cosificarlo o reducirlo es complejo, ¿no? Dice por ahí Pedro Ravela que el principal obstáculo para la evaluación formativa no está ni en las normatividades como las que ya describí ahorita, ni en el currículum propiamente oficializado, sino en las rutinas, dice él. Yo le llamo los rituales, ¿no? Él dice las rutinas, que es el etos, son las costumbres, los modos instituidos de actuar que ya son naturalmente normalizados, ¿no? En todos los sistemas educativos, ¿sí? Es decir, esto se vuelve, yo lo comentaba en alguna investigación, incluso un proceso didáctico se vuelve un proceso simulativo y simbólico y figurativo también de lo ficticio, ¿no? Pues bueno, yo simulo que te enseño, tú simulas que aprendes y pues mira, vivimos en esta simulación bien tranquila, mira, no vamos a reprobarte, te vamos a acreditar para, pues obviamente porque para qué ir arrastrando problemas, ¿no? Y nos damos cuenta que no, nos damos cuenta que según lo que comenta y digo, yo a título personal hago esta reflexión, todo esto que nos presenta el compañero Gerardo, nos habla de que hay un problema que está detrás, que incluso me hubiera gustado que se hubiera aquí analizado de manera más profunda, que habla de este modelo educativo de una sociedad industrializada y per cápita, ¿no? Centrada en el neoliberalismo, donde pues obviamente la diversidad a veces se ve menoscabada, se ve, no es visible, lo emocional no importa, la evaluación es igual exactamente a un número, la calificación, aprobación o reprobación, ¿sí? Y obviamente el aprendizaje está organizado por grados, que ese es el currículo. Sí, aquí a pesar de que existe esta transversalidad y que el programa por proyectos y que es para toda la escuela y finalmente cuando se les da esta autonomía también de gestión a las escuelas, pues también van a decidir qué es lo que se va a enseñar y para qué enseñar. Entonces, ahí está también lo pedagógico. ¿Qué aprender? ¿Para qué aprender? ¿Por qué enseño? ¿Cómo lo enseño? Está cada uno de los objetos de estudio, ya con esto también para ir englobando lo que aquí expusieron cada una y cada uno de ustedes, nos va ampliando esta polisemia de objetos de estudio que se ponen en la mesa y sobre todo nos permite confrontarnos en ciertos modos, ¿no? También de ir tensionando la realidad sobre cómo vamos viendo cada uno de nosotras y de nosotros la investigación. ¿Sí? Desde nuestras particularidades, desde nuestra propia óptica, ¿sí? Y que nos va circunscribiendo en estos escenarios, ¿no? De lo complejo, ¿no? Entonces, efectivamente, retomando lo último, pues incluso en alguno de los aportes anteriores también se decía que, bueno, cada quien aprenda a su ritmo, a su estilo, a su tiempo, ¿no? Pero existe también esta diversidad intercultural, ¿no? Pluricultural, de lo diverso, de lo megadiverso, de las inteligencias múltiples, ¿sí? Esta diversidad de intereses y motivaciones que nos van permitiendo a ir en búsqueda, porque todas las investigaciones que aquí se promovieron van a eso, hacia un cambio de los paradigmas educativos, ¿no? Yo le llamo epistemes,
yo no lo llamo por ello, yo lo llamo epistemes, pero a una sesión de las epistemes como estos constructos teóricos, metateóricos, ¿sí? Del pensamiento, y que obviamente se van rompiendo o se tienen que ir rompiendo en la medida en que nosotros también vamos permitiendo esa transformación de las prácticas y de los hábitos. Sin embargo, eso es sumamente difícil cuando esto ya está enquistado, ya están anquilosadas en un medio por el cual, pues sabemos que el medio educativo finalmente va a responder a un proyecto de Estado. Entonces, en esa estatofilia que de romper, pues finalmente te buscas o una de dos. Si eres servidor público o eres mal visto o te cesan o bien o finalmente pues sí recibes por ahí alguna sancioncita, ¿no? Pero si eres más inteligente y dices, bueno, vamos buscando y abriendo brechas de otros modos de poderlo hacer, quienes estamos inmersos en esto, consideramos es punta de lanza también para las generaciones, tal vez a lo mejor a nosotros ya no nos tocará verlas, ¿no? O vivirlas, ¿no? Pero a los que vienen detrás, tal vez les abres ya el camino. ¿Para qué? Pues para que vayan construyendo. Pero finalmente, si esto no se comparte como en estos medios, pues difícilmente vamos a poder lograrlos, ¿no? Pero pues me da mucho gusto. Gerardo, ¿algo más que desees agregar a este entramado que estamos aquí viendo? Digo, finalmente, ¿no? Sí, bueno, sí, como comentaba el maestro Gilberto, bueno, estamos de acuerdo que uno de los obstáculos para poder aplicar ese tipo de evaluación es todo lo administrativo, ¿no? Que muchas veces nos quita mucho tiempo como maestros, todas las cuestiones administrativas, recursos burocráticos que nos exigen como maestros y te quitan tiempo a las cuestiones académicas. Entonces, también es una parte importante que se debe considerar, ¿no? Siempre ha sido el discurso de las autoridades que se van a quitar cuestiones administrativas para darle la mayor importancia a la educación del alumno, pero cada vez vemos que hay más cuestiones administrativas, cada vez se aumentan cosas y pues eso sí quita un poquito el tiempo al maestro para poder aplicar esa evaluación que requiere mucho trabajo y requiere desempeño del maestro para que pueda hacerse una evaluación basada de verdad en el desempeño del alumno, ¿no? No solamente evaluar el producto final, sino evaluar cómo trabajó el alumno en equipo, qué fue lo que el alumno hizo, para poder llegar a una presentación, simplemente a una exposición, cómo tuvo que hacer esa investigación, de dónde investigó, cómo organizó la información, cómo compartieron la información. Entonces, todas esas actividades que el alumno tiene que hacer para poder llegar a un producto final es lo que te pide que evalúes en la evaluación formativa, ¿no? ¿Qué fue lo que el alumno tuvo que hacer? Pero requiere mucho trabajo, requiere mucho tiempo. Y hacer una valoración personalizada del alumno. No voy a evaluar a mi alumno en relación a sus compañeros, sino voy a evaluar a mi alumno de acuerdo a las habilidades que mi alumno tenía antes de esa práctica o de ese trabajo. ¿Qué fue lo que él mejoró en relación a su trabajo anterior? O sea, es mucho trabajo y es lo que muchas veces al maestro le da, quizá no miedo, no creo que sea miedo, sino que le da un poquito de, a lo mejor, pereza el poder elaborarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos poquito tiempo, tenemos muchos alumnos, tenemos pocos recursos en ocasiones. Entonces, nos faltan muchas cosas como escuela. Nos comparan con algunas escuelas o niveles educativos de las potencias mundiales, cuando la verdad en nuestras escuelas me refiero a mis escuelas que estamos en un contexto rural, carecemos de muchas cosas, tenemos muchísimas necesidades, algunas de mis escuelas de práctica no tienen escuela, practican en las capillas, en algunas casas prestadas, entonces no tienen luz, no hay señal, entonces tenemos escuelas de práctica más o menos a 2 horas y media de la cabecera municipal, entonces hay muchas necesidades de trabajo, pero créeme que como escuela normal estamos tratando de formar alumnos con muchos valores y esta investigación va enfocada en eso, en que el alumno desarrolle esa habilidad y entienda de la importancia de la labor del maestro, ¿no? ¿Qué tan importantes somos nosotros como maestros para la sociedad? Más ellos están trabajando con niños aún, están entre la niñez y la adolescencia
son niños de la secundaria de 12 a 13, 14 años. Entonces, ¿qué tan importante es trabajar con ellos y enseñarles sobre todo el respeto, los valores, la comunicación, poder sacarlos de de ese encierro que muchas veces aún se encuentran después de lo que fue el confinamiento, que nos ha costado mucho trabajo el poder establecer todavía esos lazos de comunicación como sociedad, y seguimos trabajando en eso, ¿no? Esta investigación tiene como objetivo eso, lograr que mis docentes en formación desarrollen esas habilidades para evaluar de forma formativa, ¿vale? La redundancia, y que se vea ese apoyo de mis maestros, de mis docentes en formación a sus niños, y que se vea, lo podamos identificar de manera real en los resultados. Bien, muchas gracias, gracias, Gerardo. Y en efecto, la cuestión enfáticamente central es que, pues, la evaluación, ¿no?, formativa, como tú lo presentas, más que valorar qué tan lejos hemos llegado a la meta, sino más bien cuánto hemos avanzado y cómo lo hemos hecho, ¿no? Y qué nos hace falta para ir avanzando. Y eso también es lo que les enseñamos también a nuestros estudiantes, ¿no? Tanto en un acto, puede ser en cualquier tipo de nivel, ¿sí? Llámese desde el básico, media superior, superior, licenciatura, bueno, superior, posgrado, es finalmente ir valorando nuestros avances, ¿no? No cuánto hemos avanzado, sino realmente cómo lo hemos hecho para dar el siguiente paso, ¿no? Y obviamente esto es una parte importante dentro de los contextos, que es lo que referíamos en un inicio, del contexto regional y local, cómo vamos asumiendo las políticas educativas, ¿no? Que implica adecuar los estándares curriculares a cada estudiante en cualquiera de los niveles que se encuentre, ¿sí? En cualquier nivel, adecuar los estándares curriculares y obviamente que son parámetros, perfiles, indicadores que ya están establecidos por los organismos, ¿sí? Y ofrecer oportunidades de mejora, ¿sí? Para el desempeño de estos, no solamente dentro de su contexto, sino donde van a desenvolver, ¿sí? Entonces, y asumir que no todos o todas llegamos al mismo tiempo, ¿no? Dice, y ahí llegamos, ahí paso a pasito, a un ritmo, pero llegamos, ¿no? Entonces, es algo importante, ¿no? De ir rompiendo estos paradigmas, yo llamo con estas epistemes que ya son muy específicas dentro del conocimiento, de la práctica. Y pues bueno, no sé si alguien más desee abonar algún comentario de manera ya muy general, muy particular a este escenario. Le disponemos de 5 minutitos. ¿Alguien más desea abonar ya para cerrar nuestra mesa? ¿Alguien desea abonar algún comentario de manera general? Repito, de manera muy general a esta mesa. Ya muchos ya se fueron desconectando por, bueno, sus actividades, pero ¿alguien más que desee abonar algún comentario? ¿No? Ok, sí, adelante. Sergio. Bien, buenas tardes. Pues quiero agradecer. Este es mi primer congreso como, ahora sí, en este ámbito. Me puse muy nervioso, pero bueno, agradezco a cada uno de ustedes, la verdad, muy interesantes. Cada uno aporta, me deja algo interesante para continuar en el camino. Y bueno, felicito a los organizadores del congreso y, y gracias por su tiempo y espacio. Buenas tardes. Gracias, Sergio. Pues también felicidades. Estos son espacios que nos permiten también formarnos. Y Sí, es formar parte de todos. Felicidades, Sergio. También gracias. Gracias. ¿Alguien más que gracias. desee aportar? ¿Alguien más? Por ahí, Heréndira también te comentaba, Gerardo, que, como tú bien propones, la capacitación permanente de las y los docentes es parte importante para llevar a buen puerto una evaluación formativa como así se requiere, ¿no? Gracias, maestra Heréndira. ¿Alguien más desea, compartir? Gracias también, Gilberto, que coincidimos con este planteamiento de lo simulativo y lo prefigurativo. Sí, a veces así nos pasa. ¿Alguien más desea compartir algo? ¿Nada? ¿Nadie? Pues bueno, miren, yo les quiero dar las gracias de verdad a nombre del comité organizador de este quinto Congreso Internacional sobre transformación educativa. La verdad es de que es difícil concretarnos o congregarnos en un mismo espacio, por eso son mesas,
con ejes temáticos similares o afines. Y finalmente, esto que ustedes se atrevieron aquí a presentar y también a escuchar, que también es importante, pues bueno, es parte fundamental de nuestro proceso formativo, no solamente en una institución, sino fuera de ella. Ya alguien también lo decía, hay procesos de educación formal, no formal e informales. Y estos procesos que estamos aquí viviendo son parte importante para que, en cuyo caso, que deseemos continuar con estos menesteres de la investigación, o propiamente de la educación, nos posibiliten también irnos abriendo camino, ¿no? Entonces, a mí de verdad que me alegra mucho el haber llegado hasta este momento con ustedes, porque nos indica también un nivel de compromiso que ustedes tienen, no solamente con ustedes mismos, sino con el resto de la sociedad, porque finalmente cada una de sus investigaciones, de sus reflexiones, de sus trabajos, permiten retribuir a la sociedad en la manera en que cómo nos vamos vislumbrando. Yo creo que eso es importante, tanto con sus estudiantes, con sus familias y con los que confieren, ¿no? Entonces, o a sí mismos también. Entonces, yo les agradezco de verdad este espacio compartido, no habiendo eh, otra situación, otra aclaración por aquí. Pues bueno, miren, siendo las 12:52 de la tarde del día 16 de octubre de este 2025, pues damos por concluida nuestra mesa que obviamente, bueno, va sobre los hallazgos, reflexiones sobre alternativas desde la educación formal, y que yo titularía también informal y no formal, porque son procesos que nos interpelan, como aquí se vio, ¿sí? Pero que, bueno, de alguna manera también van inmiscuidos en este proceso. Pues bueno, les damos a nombre de los organizadores del Quinto Congreso, pues nuestra más cálida felicitación, un abrazo mutuo y a la distancia, y esperamos encontrarnos también en otros procesos que también exijan. ¿Hay alguna situación, alguna duda? Gracias. Si hay alguna duda, bueno, por ahí en el correo del Congreso, donde también enviaron sus participaciones, pueden ir también colocando si tienen alguna duda en extenso sobre alguno de los procesos, sobre todo de las ponencias para presentar de manera en extensa para publicación, pues bueno, ya les darán alguna información más precisa, ¿sí? Pues bueno, reciban un abrazo con mi afecto y cuídense mucho. Es un gusto conocerles. Gracias, Gerald.